Queridos hermanos, un día más nos encontramos juntos en torno a la Biblia para seguir reflexionando sobre aquella reunión que hubo en Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé vinieron enviados por los recién convertidos gentiles para que se clarificara cuál era su situación con respecto al grupo de creyentes que estaba en Jerusalén. Vamos a continuar leyendo el texto como siempre, partiendo de la idea que toda la escritura es inspirada por Dios y dentro de toda la escritura los encuentros personales y espirituales diarios los estamos pasando en la llegada del Espíritu, en libro Hechos del Espíritu de Lucas, que fue el que lo escribió. En el día de hoy vamos a ver de Hechos 15 del 22 al 35, cuál fue finalmente el posicionamiento de los ancianos de Jerusalén cuando escucharon los alegatos tanto de Pedro, Pablo, Bernabé, y cómo sintieron el gozo de que el Espíritu Santo dirigiera completamente a la congregación de creyentes. Comenzamos con la lectura. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba Bersabás, y a Silas, varones prominentes entre los hermanos. Y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, Cilicia, saludos. Tuvo que ser una conmoción importante el mensaje que traían Pablo y sus compañeros de que también el Espíritu Santo había aceptado a los gentiles dentro del pueblo de Dios. No hay ninguna duda que tuvo que haber momentos complicados, pues no era la costumbre, y todos pensaban que solamente el pueblo judío era el elegido por Dios para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Pero los seguidores de Jesús cambiaron completamente esa idea e introdujeron conceptos diferentes. Todos los seres humanos somos exactamente igual ante el Dios y Padre. Y no hay ninguna diferencia entre nosotros. Se enviaron a personas que conocían muy bien. Y además, fijaos un detalle importante. En aquella época prácticamente nadie sabía escribir. Prácticamente muy pocas personas sabían leer. Sin embargo, mandan personas que tienen un conocimiento de las lenguas, un conocimiento de la escritura, que tenían una preparación, a los hermanos de entre los gentiles, que están en los lugares donde Pablo y Bernabé habían pasado con su ministerio para que pudieran recibir el apoyo de la Iglesia de Jerusalén. Por cuanto hemos oído de algunos de nosotros a los cuales no hemos comisionado, os inquietan con palabras perturbando vuestras vidas. Nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo, para que no fuesen puestos en tela de juicio por aquellos que estaban instigando a que volvieran, a que los gentiles no podían formar parte de Dios si no aceptaban los rituales impuestos por la tradición judía. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el
Mesías. Las persecuciones ya estaban en funcionamiento. La iglesia estaba siendo perseguida, pero había personas fieles que, manteniendo una relación personal con Dios, se mantuvieron fieles y no se olvidaron nunca de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de la palabra de las mismas cosas. Es decir, no fueron comisionados Pablo y Bernabé, sino que fueron comisionados aquellos hombres que habían aceptado a Jesús en Jerusalén y que ahora se convertían en los portavoces del grupo más antiguo, no más jerárquico, sino más antiguo de creyentes, pues fueron de los primeros que conocieron el mensaje de salvación a través de los primeros discípulos que salieron de la mano de Jesús. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en absteneros de tales cosas. Tened salvación. Este texto, al igual que comentábamos en el episodio anterior, debemos de entenderlo como el mensaje que va enviado a personas que ya habían aceptado a Jesús, pero que por su contexto, su entorno, tenían dificultades por la religión pagana que vivían y sentían sus contemporáneos. ¿Acaso es posible decir que temas como el sábado o el adulterio o el robo no era de obligatorio cumplimiento para aquellos gentiles? Habían aceptado a Jesús y al igual que Pedro, al igual que los restos de los apóstoles, ellos recibieron un mensaje particular que iba dirigido a la zona donde cual vivían. Parte de todo lo que habían recibido de manos de Pablo y de Bernabé en cuanto al mensaje de Jesús. Importante esta aclaración para que no haya ningún tipo de duda. Así que ellos, una vez despedidos, bajaron a Antioquía y después de reunir a la asamblea, entregaron la carta que habían traído de parte de los ancianos. Y cuando la oyeron, se regocijaron por la consolación, porque habían sido admitidos por el Espíritu Santo y por la comunidad de creyentes como destinatarios de la salvación, exactamente igual que los que habían aceptado a Jesús de parte del mundo judío. Y Judas y Silas, como ellos mismos también eran profetas, consolación y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasado un tiempo, fueron despachados en paz por los hermanos para regresar a quienes los había enviado, para regresar de nuevo a Jerusalén. Y Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor con otros muchos. En el episodio que comentamos hoy, nos encontramos con la aceptación ya particular de los gentiles que habían aceptado a Jesús dentro del pueblo de seguidores del Maestro. Ese privilegio seguimos disfrutando todavía vosotros y yo mismo, porque nosotros también venimos del mundo gentil. Qué privilegio tuvieron aquellas personas de poder ser seguidores de Dios a través de la gracia inmerecida de parte de Jesús de Nazaret. Y el Evangelio se fue aumentando, fue llegando hasta lo último, hasta llegar a nosotros. Y si Jesús no viene antes, hasta los que vengan después de nosotros.
Pero hay un detalle que me gustaría resaltar por encima de otros. Y lo encontramos en cuál es la base que utilizan los discípulos para ratificar. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros alguna carga extra, es decir, circuncisión, rituales, tradición de los padres. Ese es el problema que se está planteando. Se regocijaron todos juntos de poder disfrutar de la obra del Espíritu de Dios. Es el momento de orar a nuestro Dios para darle gracias porque nosotros también somos producto de ese momento especial. Cuando los gentiles entraron a formar parte del pueblo de Dios, no porque Dios lo hubiese excluido, sino porque los seres humanos se habían opuesto al plan de Dios para su vida. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das y gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, porque tú abriste a través de tu Espíritu el plan de salvación para todos los seres humanos en esta tierra. En tus manos, Señor, nos ponemos, en tus manos, Señor, nos dirigimos a ti. Y gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Nos rendimos ante ti, Señor, y nos presentamos delante tuya para darte las gracias por todos esos grandes privilegios. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvidéis. Continuamos. Continuamos con nuestra serie de encuentros espirituales y continuamos leyendo el libro de los Hechos del Espíritu. No te lo pierdas. Juntos caminamos hacia la Nueva Jerusalén.